Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a ver un, un tema muy importante hoy, que son los derechos humanos en la sociedad tecnológica. Bien, los derechos humanos en la sociedad tecnológica los tenemos que mirar desde esta perspectiva. Y para eso tengo que ir viendo cómo se han ido reconociendo los derechos a lo largo de la historia, en un proceso de un aprendizaje constante del ser humano. Ahora bien, vamos a mirar como, primeramente, qué son los derechos humanos. Para saber qué son los derechos humanos, tengo que pensarlos como el conjunto de garantías inherentes, indivisibles, interdependientes y mínimas, inherentes a cada persona por el solo hecho y condición de ser un ser humano. Estos derechos se dividen en tres grandes grupos o tres grandes fases, que serían los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Dentro del conjunto de primera generación encuentro los derechos civiles y políticos, denominados libertades clásicas, y que se originan de la Declaración del Hombre, del Derecho del Hombre, civiles y políticos de 1789. Estos sabemos que son imprescriptibles, son inajenables, intransmisibles, irrenunciables, gozan de protección jurídica. Entonces, como estábamos viendo, tenemos estos puntos importantísimos, que son el ver que el derecho de primera generación lo vamos a ver como el derecho que abarca los más importantes, si podríamos decir, la vida y la libertad. Entonces, toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de color, raza, idioma, posición económica o social. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, que los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos, nadie está sometido a esclavitud, nadie será sometido a torturas o daño físico, toda persona tiene derecho a circular libremente, nadie puede ser molestado arbitrariamente. Estos son algunos de los conjuntos de derechos que se pueden y que se pueden englobar dentro de los de primera generación. Pasando a los derechos de segunda generación, vamos a encontrarnos a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí voy a encontrarme en los derechos propios inherentes a la persona y que hacen a su seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos algunos surgen a partir de la Declaración de 1948. Y entonces aquí encontramos el derecho a la educación, el derecho a la salud física y mental, a la maternidad, a la infancia, entre otros también, ¿no? Y a englobarse como sindicatos. Y ahora, para analizarlos de tercera generación, son los derechos colectivos. Y estos son promovidos a partir de la década del 60, originarios de la descolonización y este proceso que ha comenzado a hacer generalmente sobre los pueblos originarios. Entonces se incentiva el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos. Aquí vamos a ver que hablamos de un derecho colectivo, ya no el propio del ser humano, sino el del ser humano en su conjunto. Y entonces vemos que entre estos tenemos la autodeterminación de los pueblos, la independencia económica y política, la identidad nacional, cultural, la paz, la existencia pacífica, el derecho internacional, la justicia internacional, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna. Ahora, yo les quiero proponer pensar en
los derechos que serían de una cuarta generación. Por eso les dije que íbamos a estar haciendo un repaso anterior, pero esto de cuarta generación, ¿qué sería? Esto tiene que ver directamente con la Internet. Fíjense, como estamos creciendo, y les decía que los derechos humanos se van formando y se van expandiendo y estableciéndose como principios morales a medida que el ser humano en la sociedad va creciendo, como sociedad en crecimiento, los ciudadanos de Internet, los ciudadanos que usan mucho Internet, parecen desconocer la existencia de ciertos deberes que deben cumplir para hacer de la vida en la red algo más humano. Parecería que la vida en la red es como otro mundo. Entonces, desde hace varios años se ha comenzado a sugerir la necesidad de que los internautas cuenten con sus propios derechos, una suerte de declaración de derechos humanos que se adapte a las nuevas realidades impuestas por las relaciones humanas que se desarrollan mediante bytes. Fíjense que cuando hablamos de relaciones humanas que se desarrollan mediante bytes, hay gente hoy que se casa por internet, hay gente que se conoce, están en lugares físicos diferentes, en países diferentes, con idiomas diferentes, sin embargo, a través del espacio virtual se conocen y por medio de eso entablan una relación que luego llega a ser un matrimonio. El problema sería si esa relación tiene algún vínculo jurídico en el cual no logra los objetivos que originariamente comenzaron, o al menos uno de los dos no los logra. Ahí ya empezaríamos a ver en qué momento o qué ley vamos a tener que usar, porque ¿dónde es que se configura el delito? De pronto, uno le promete matrimonio a otra persona y el hombre está en el Congo, la mujer está en México, y resulta que la mujer viaja al Congo y cuando llega descubre que esa persona no existe, que todo es mentira. Y entonces, ¿cómo analizamos la vulneración de los derechos de esa mujer mirados desde un punto de vista virtual, cuando todo esto pasó en un lugar en donde no se tiene territorio porque es el espacio virtual? Entonces, esta necesidad que hablaba recién del aspecto jurídico se sustenta en el propósito de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías y a la comunicación y fomentar el flujo y el intercambio de información. Estas nuevas condiciones permiten que se vaya cristalizando derechos a concretarse en las declaraciones anteriores. Por ejemplo, los mecanismos de dominación y de limitación de los derechos humanos, este nuevo espacio de información o ciberespacio, tiene más que ver con la limitación del acceso a las condiciones necesarias, ya sean técnicas, económicas o culturales, porque hablamos de ese espacio, pero si hay personas que no pueden acceder porque no tienen el espacio técnico, no tienen la herramienta técnica, el conocimiento, o no tienen la cultura, entonces estamos en el mismo proceso que nadie. Entonces, permitirían que el desarrollo de formas más avanzadas podría hacerse desde la participación pública, la libre expresión de ideas. Así que esta declaración de los derechos humanos en el ciberespacio aparece como una propuesta, como una norma reguladora con el fin de que cada institución que regule o actúe en entorno del sector de la información y el conocimiento se esfuerce por promover el respeto por estos derechos y libertades, asegurando también, mediante medidas orientadas tanto al ciberespacio como al mundo físico, su reconocimiento y observancia universal. Es decir, por parte de los proveedores de servicios, de los usuarios individuales y de las organizaciones privadas o de las instituciones públicas. Entonces, estos derechos de cuarta generación se diferenciarían de los anteriores por el uso y el aprovecho de las tecnologías de comunicación y también de información, que son consideradas como indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos. De hecho, ha sido la tecnología un pilar fundamental en esta pandemia
que ha servido para la unión y la presencia, la comunicación, cuando las familias debían estar distanciadas. Entonces, el progreso social, económico y el bienestar personal y comunal, también el acceso universal a las tecnologías como un objetivo que todos los actores involucrados debemos tener en la construcción de una sociedad de la información y también al servicio del interés público y del bienestar social. Así es como decimos nosotros que tiene que ver esta nueva cuarta generación de derechos humanos. Comprendería el derecho a la plena y total integración de la familia humana, igualdad de derechos sin distinción de nacionalidad, el derecho a formar un Estado, los derechos supranacionales, en fin. Este último estaría una nueva generación de derechos fundamentales y obedecería a la necesidad de concebir a la humanidad como una sola familia, en la que todos sus miembros sumen sus esfuerzos para un bienestar global. Sería el resultado del inevitable desenvolvimiento de una organización política, social, hacia formas cada vez mayores y más complejas. También a tener ordenamientos jurídicos. Recuerden, hay gente que hace inversiones de dinero en empresas que solamente funcionan por internet, en empresas que solamente funcionan en un estadio en lo virtual, hay monedas que solamente funcionan en lo virtual. De hecho, hoy se usa mucho la transferencia y no vemos el dinero físico, sino que estamos viendo toda una reorganización. Por eso es tan importante entenderlos en este concepto, para entender también que aquellos derechos, como dice Vallespín, que no pueden ser encuadrados en el clásico contenido de tercera generación, serían los derechos de cuarta generación. Y en eso entraría todo este conjunto de derechos del espacio virtual, las relaciones humanas a través del espacio virtual, las relaciones jurídicas a través del espacio virtual, sus consecuencias, sus relaciones, así como decíamos que la norma, la ley fue creada justamente para regular las relaciones humanas y traer armonía entre los seres humanos, hoy tenemos que ampliarnos hasta un concepto del derecho humano que es en sí empírico y es virtual, pero que abarca un aspecto, o debería abarcar un aspecto del ser humano que hasta hoy no se ha tenido en cuenta. Así que estamos justamente mirando cómo el derecho a la información y demás derechos hacen justamente que los derechos humanos se vivan y se analicen desde otro punto de vista. Este ha sido toda la clase para hoy. Espero que les guste. Cualquier pregunta, recuerden que siempre pueden hacerlo. Muchas gracias